Buenos días a todos y a todas. Agradecerles a los distintos medios de comunicación la presencia hoy en esta rueda de prensa que hemos convocado desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, porque hoy pretendemos dar un paso más que debió haberse dado hace mucho tiempo, un paso necesario e inaplazable que responde a una deuda histórica con los primeros canarios. Los primeros habitantes de este país que durante siglos han sido silenciados, invisibilizados y despojados no solo de sus tierras y de su libertad, sino también de su propia memoria. El pasado 13 de febrero, Nueva Canarias Bloque Canarista registraba una proposición no de ley ante este Parlamento por la memoria y el reconocimiento y la reparación histórica de los primeros canarios. Con esta iniciativa lo que buscamos es que la sociedad canaria salde una cuenta pendiente con su propia historia, con su propia identidad y con su propio pasado. El porqué de esta proposición no de ley es porque no podemos seguir contando nuestra historia desde la visión externa, desde fuera hacia adentro. No podemos permitir que la memoria histórica en Canarias siga siendo un relato parcial, incompleto, incluso desconocido. No podemos seguir honrando, y esto lamentablemente pasa en las 8 islas, honrando con calles, con monumentos, con símbolos a quienes exterminaron y esclavizaron a nuestros primeros antepasados, mientras su memoria sigue siendo, en los pocos casos que se señala, relegada a un pie de página en los libros de historia. Esta iniciativa no es solo una cuestión de justicia histórica, sino también un acto de madurez y de reparación democrática. Y es que los pueblos que no reconocen su historia están condenados a vivir sometidos a ella. Canarias no podrá avanzar como un país libre y consciente de sí mismo si no somos capaces de reconocer el primer episodio de violencia colonial que marcó nuestra historia. Y no es otro que la conquista y la destrucción de la civilización de los primeros canarios. Estamos en un momento clave en todo el mundo. Vemos cómo los pueblos originarios han comenzado a exigir justicia histórica, a alzar la voz, a resignificar su pasado y desmontar los relatos coloniales impuestos desde América hasta África, desde el Caribe hasta Europa y Asia. La memoria de los pueblos colonizados está resurgiendo con fuerza. Las estatuas de esclavistas y conquistadores hemos visto cómo han caído en ciudades de Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en Bélgica, pero también en México, en Bolivia, en Chile, en Uruguay. Se están devolviendo además restos humanos y objetos sagrados a sus pueblos de origen, se están revisando los currículum escolares y se están impulsando políticas de reparación. Y desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, nos hemos preguntado ¿hasta cuándo va a seguir esperando Canarias? Si vamos a ser los últimos en asumir esta responsabilidad. Si no somos un pueblo lo suficientemente maduro y formado para reconocer nuestra propia historia. Esta proposición no de ley, que les hemos hecho llegar una copia a cada uno de ustedes, no se limita a la retirada de cuadros o símbolos coloniales en el Parlamento, que también lo contempla. Plantea una serie de medidas para ir más allá, para el reconocimiento y la reparación histórica de los primeros canarios. No se trata solo de revisar esa simbología, sino de un compromiso real con la memoria de nuestro pueblo. Buscamos que la memoria histórica en Canarias no sea selectiva y que también se reconozca el impacto que tuvo la conquista en los primeros habitantes de este país. Esta iniciativa es mucho más profunda, plantea una transformación real en la manera que Canarias se mira a sí misma, se cuenta su propia historia. Los detalles de las medidas concretas se presentarán el próximo 26 de febrero en el Parlamento, pero queremos dejar claro una cosa, y es que con esta proposición no de ley no buscamos borrar la historia, sino contarla completa. No buscamos venganza, sino reparación. No se busca con ella enfrentar, sino reconciliar a Canarias con su pasado. Los primeros canarios fueron los primeros en sufrir la maquinaria colonial que después se extendería en América y en África. Canarias fue el primer laboratorio del colonialismo europeo del siglo XV y, sin embargo, ¿cuánto de esto está presente en el relato oficial de nuestro país? Esta proposición no de ley también es una invitación a la reflexión colectiva. No podemos hablar de descolonización sin reconocer que el gran episodio colonial que vivimos. No podemos hablar de memoria histórica sin reconocer a quienes primero lo perdieron todo. Un compromiso con Canarias y con su gente. Hoy esta proposición no de ley es un paso, pero el verdadero camino empieza cuando la sociedad canaria haga suyo este debate, cuando asumamos que colectivamente
La memoria no es solo el pasado, sino el presente y el futuro. Por eso queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía, a las universidades, a los colectivos culturales y sociales, a los historiadores, arqueólogos, a los docentes, a los medios de comunicación, a todas las personas que defienden nuestra tierra y nuestra canariedad, a sumarse a apoyar esta proposición no de ley. Muchos ya lo han hecho y se lo agradecemos. Esto es un momento histórico, nos toca decidir si queremos ser un pueblo que se conoce y se respeta a sí mismo o si queremos seguir siendo un territorio donde la historia sigue escribiéndose desde el punto de vista del que llegó y no de los que ya estaban. Teniendo en cuenta que vivimos en un mundo donde nos quieren imponer una visión ideológica donde las potencias económicas y militares, ahora más que nunca, frente al expansionismo imperialista de las grandes naciones, tenemos y debemos que defender y fortalecer nuestra historia, la cultura, la identidad de los pueblos pequeños como Canarias. Es una lucha por la supervivencia del país. Canarias no puede permitirse el olvido. Hoy estamos aquí para recordar, para reparar y para dignificar, porque Canarias tiene su propia memoria histórica. No hemos nacido ni con la dictadura franquista, ni tampoco con la colonización normanda o española. Es hora de contarla completa y de ahí surge esta necesidad que debo agradecer enormemente a las personas que han participado en la elaboración y redacción de la misma, doctores en Historia AMASIG, profesores de la universidad, sociólogos, psicólogos, colectivos en defensa de la canariedad y personas relacionadas con la cultura canaria. Sin su esfuerzo e implicación no habría sido posible. Gracias. Evidentemente, es cierto que se ha llevado en otras iniciativas sobre la eliminación de esos cuadros que hacen honor a la colonización. Yo no sé si se ha votado a favor, esto quizá Luis, que tiene más experiencia y trayectoria en el Parlamento, creo que sí. Yo creo que no va a lograr el consenso de todos los grupos si esa es la pregunta. Evidentemente hay grupos de la extrema derecha en esta Cámara con las que convivimos a diario. Yo espero que el resto de grupos parlamentarios sí la apoye. Se va a generar un debate el próximo 26 de febrero y estaremos con la mano tendida porque al final esto es un acto de justicia y lo que pretendemos es que se llegue a un acuerdo, a un consenso y se pueda recuperar la memoria histórica más allá de los cuadros, de la simbología, de la descolonización de los museos o las medidas que trasladaba antes. Sí. Sí, a ver si no me dejo a nadie para que no se me ofendan. La Asociación Cultural MAO, hay un doctor en Historia AMASIG que ha sido pues, una parte importante en la redacción de esta proposición no de ley, que es Rumen Sosa, doctor por la Universidad de Las Palmas. Tenemos también creo que se llama Tasarte, el colectivo cultural. También Tildet nos ha apoyado la iniciativa, hemos contactado con distintos grupos del folclore, con la Asociación Entre Amigos, también la apoya la Federación del Juego del Palo Canario, la FEJUPAL, la Asociación del Salto del Pastor, la Jurria o la Jaira. Espero no dejarme a nadie, pero sé que hay más personas que han apoyado la proposición no de ley. Bueno, aquí tenemos un compañero que pertenece a diferentes asociaciones culturales y ha venido a acompañarnos. Efectivamente, si miramos los libros de nuestros escolares, vemos que la parte dedicada a Canarias es diminuta y además no cuenta la historia de Canarias como tal. La cuenta siempre a partir de la colonización. Por eso se contempla en la proposición no de ley la creación de una comisión de la verdad que genere todo este tipo de contenidos a partir de expertos y que se trasladen a los niños y niñas para que sean conocedores de la verdadera historia de su tierra, de los primeros habitantes de nuestra cultura amasig, incluso la recuperación de parte de nuestra lengua tamasig. No hemos podido negociar esa parte, yo espero encontrar el consenso y el apoyo, sobre todo de aquellos que también se dicen o se autoproclaman nacionalistas, porque ahí, en este tipo de iniciativas, es donde se tiene que ver la unión del nacionalismo. Hombre, yo creo que todo el apoyo es necesario. Es cierto que primero vamos a debatirla y luego una vez debatida, pues
no tendremos ningún problema. Incluso me parece, le recojo el guante, me parece una buena iniciativa hablar con el señor Torres para que lo tenga en cuenta y contribuya, ¿no?, a la recuperación de esta memoria histórica canaria. Muchísimas gracias.